Buenos días, 7:30 de la mañana. Gracias por estar con nosotros en esta mañana fresca. Parece que regresa un poco el frío matinal. Estamos a 27, ¿verdad? 27 ya. Bien, 27 de enero. Gracias por acompañarnos en este espacio de tu iglesia presbiteriana Rey de Reyes. Te saluda el pastor Jorge Mendiola y su esposa Elizabeth Liz. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, contenta, bendecida. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Y pues que el Espíritu hable a nuestros corazones. Nancy, ¿cómo estás? Gracias por conectarte y estar con nosotros en esta mañana. A ti y a todas las personas que se están subiendo a este espacio, a los que están yendo ya al trabajo, que Dios le bendiga. María de la Luz, muy buenos días. Estamos el día de hoy en el capítulo 10. Ya avanzamos 10 capítulos en el libro de Nehemías y vamos a condensar justamente un pequeño resumen meditando en torno a este capítulo en general. Así que antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos del Señor para darle también oportunidad a más personas que se conecten en esta mañana. ¿Oramos? Oramos. Padre Celestial, ponemos en tus manos este día, este tiempo devocional, Señor, y a cada una de las familias que hoy nos acompañan. Señor, habla a nuestros corazones, que entendamos el mensaje que tienes esta mañana para nosotros, que lo llevemos a la práctica y todos los días, Señor. Gracias porque podemos tener una relación contigo, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor, también porque podemos compartir el mensaje de salvación y ser embajadores de tu palabra. Gracias por este día, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Alfonso, ¿cómo estás? Poncho, un fuerte abrazo. David, también para usted. Y a todas las personas que están conectándose en esta mañana. Muy bien, el pueblo hebreo no solo había ya reedificado los muros, no solo había encontrado el libro de la ley, no solo había confesado sus pecados durante varias horas, provocando un gran arrepentimiento en el pueblo, sino que llegaron ahora a un punto clave de todo avivamiento, de toda restauración. Y para ellos fue el momento de firmar con puño y letra lo que sostenían en adoración. En el capítulo 10 vemos una larga lista al inicio. A cada dirigente de la nación se le pidió que se comprometiese firmemente o por escrito en dicho pacto, porque el pueblo estaba decidido a obedecer la palabra de Dios. Ahora, hay que preguntarnos, ¿qué clase de pacto hemos hecho con Dios nosotros últimamente? Ellos firmaron, todos se reunieron. Lo comentamos porque algunas personas nos resistimos a prometer algo que quizás no vamos a cumplir. Por ejemplo, en las relaciones humanas, sobre todo en los temas comerciales, cada vez que alguien compra algo o realiza cualquier transacción comercial, pues tiene que comprometerse por escrito a realizar ciertos pagos, ¿verdad? Podemos decir que muchas personas están dispuestas a asumir todo tipo de compromisos y obligaciones en la vida, pero en el terreno espiritual parece que no estamos tan dispuestos a establecer un pacto con Dios. Bueno, aquí en el capítulo 10 de Nehemías tenemos esa lista de aquellos que firmaron el pacto y la podemos leer. Nehemías, el gobernador y 22 sacerdotes figuran en los primeros lugares de esta lista del verso 1 al 27. Pero también firmaron todos los demás, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos vecinos para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón. Es decir, prácticamente todos. ¿Y qué fue lo que firmaron? Leamos el versículo 29, por favor. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Dios nuestro Señor. Guardarían y cumplirían. El acercamiento a la palabra los hizo no solo confrontarse sus vidas, sino que modificaron también esa forma de vida que traían consigo de cuando vivieron exiliados justamente en estos imperios que conquistaron al pueblo de Israel. Y ahora, después de levantar los muros, su prioridad, la número 1, sería guardar y aplicar en sus vidas la palabra de Dios. ¿Y qué significa guardar la palabra? Leerla, meditarla, pensarla, compartirla, pero sobre todo aplicarla. Es decir, compartir la palabra produce gozo, pero también cambios en nuestra vida. Es correcto. Santiago, ¿recuerda? Santiago en su carta afirman en este sentido: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica.
El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, ¿qué recibirá? Bendición al practicarla. Bendición al practicarla. El pueblo de Dios se había arrepentido de su pecado, había buscado de Dios, se había comprometido a obedecer la palabra de Dios, pero no terminaron allí. Ahora van a ser intencionales, es decir, van a examinar sus vidas y ver dónde están fallando, dónde están desobedeciendo y van a someterse en obediencia a Dios. Y para que no se olvide, con el paso del tiempo, yo no me acuerdo, ustedes dijeron, fue en su momento, lo dejan por escrito. Aquello a lo que se comprometen y son muy específicos, demasiado. En ese sentido vamos a leer desde el verso 30 en adelante. ¿Va? Vamos. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Seguimos en el 34. Echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Vaya que especificaron claramente a qué se comprometían, ¿verdad? No había cláusulas, no había letras chiquitas, lo dejaron en claro y firmado con puño y letra. Ahora bien, es cierto que el pueblo judío estaba bajo el antiguo pacto y nosotros estamos bajo la gracia, el nuevo pacto en Cristo. Sin embargo, hay tres cosas que rápidamente ellos hicieron y nosotros podemos aplicar a nuestras vidas el día de hoy. Primero, ellos se separaron del mundo, dejaron de identificarse con los demás pueblos. El verso 30 declara que ellos se comprometieron ya a no dar a sus hijas a los pueblos de la tierra. Muy bien, que no se casen con naciones paganas, ¿verdad? Ahora, esta separación no fue por prejuicios raciales, mucho menos por distinciones de clase, sino por una cuestión de vivir en obediencia, consagrados, es decir, apartados a Dios, en santidad. Pero la pregunta es, ¿seguirá vigente este mandato en particular? Pablo responde claramente en 2 Corintios 6:14. No se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor, porque ¿qué pueden tener en común la justicia con la maldad? ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? Pero pastor, ¿qué tiene de malo que mi hija pues tenga un novio o un esposo no cristiano? Es buen muchacho, es muy responsable, tiene trabajo, es muy respetuoso, qué bueno. Pero Dios contesta con claridad, no me conoce, no soy su padre, no me adora y no me obedece.
Es cierto que Dios, en su misericordia, ha traído a los Sí, pies de Cristo a esposos y a esposas inconversas, sí, pero eso no significa que Dios esté obligado o que su mandato no siga vigente. es correcto. Ahora, por otro lado, en Nehemías, el pueblo judío en ese versículo se está comprometiendo a separarse de una costumbre contraria a Dios, dejando de imitar una conducta que desagradaba a Dios. ¿De qué debemos separarnos nosotros el día de hoy? ¿Cuáles son esas costumbres, hábitos, conductas o acciones que tienen que ser separadas de nuestra relación con Dios? Pablo escribe en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ujú. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ok, entonces estamos viendo Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Dios lleva miles de años advirtiendo lo mismo. El sistema del mundo, la cultura popular y la manera de pensar de este mundo está en rebelión contra Dios y tratará de conformarnos, de amoldarnos a ese patrón caído. Y ese proceso debe y tiene que ser resistido por nosotros. Eso no significa que nos aislemos o no ¿No? tengamos ningún tipo de contacto con el mundo. ¿Mm? Es imposible, vivimos en este mundo. Lo que Dios nos pide es que seamos luz en este mundo y la sal de esta tierra. Y que llevemos el Evangelio precisamente a ese mundo caído. Segundo, reconocieron su falta de obediencia del día sábado. En el verso 31 vemos que el pueblo de Israel puso primero sus negocios, su trabajo, antes que obedecer a Dios. El pueblo compraba, hacía negocio con la gente de aquel país en el día del reposo. Querían mejorar su estilo de vida. Era conveniente Ujú. para ellos comprar en día sábado porque los gentiles venían a ellos en el día de reposo. Y esto incrementó al punto que no solo desobedecieron en guardar el día de reposo, Ujú. sino que también dejaron de descansar la tierra. Pero aquí sí, esto era para aquel entonces. Nosotros ya no guardamos el Sabbat, es cierto, pero sí teníamos un día del Señor. Tenemos nuestro reposo en Cristo y tenemos un día para el Señor. Y es fácil para nosotros caer en el mismo error del pueblo hebreo, ya sea por cuestión de trabajo, laboral, negocios, por deportes de los hijos, compromisos o simplemente por nuestros pasatiempos. Dejamos de congregarnos y llegamos al punto de no ser parte activa del cuerpo de Dios. El domingo es el día del Señor y el mejor lugar para descansar, para servir, para estar en familia, en la iglesia. La iglesia edifica, nutre espiritualmente, entrega paz, consuelo y una esperanza viva a través de la alabanza y la palabra de Dios. No por nada, recuerdas, la carta del autor nos dice lo siguiente. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos, como acostumbran hacer algunos, Ujú, sino animémonos unos a otros y con ujú. mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y tercer punto que podemos aplicar a nuestra vida sobre ese pacto que firmó el pueblo judío en Nehemías 10. Ellos reconocieron su mal mayordomía. De los versos 32 al 39 vemos que el pueblo reconoce su mala actitud en cuanto a su adoración a Dios. Habían descuidado la casa de Dios, dejaron a un lado el sustento financiero y los gastos para el templo de Dios, entregando lo que les sobrara, pero ahora, y por escrito, ellos se comprometen a velar fielmente por las necesidades económicas de la casa de Dios. Para muchos, obviamente, este tema del diezmo sigue siendo, no sé, tabú, fuera de tiempo, motivo de debate, pero la realidad es que Dios no se complace con nuestras sobras. Y por cierto, el diezmo es anterior, precede a Moisés. Por ejemplo, vemos que Abraham dio el diezmo a Melquisedec. En Génesis 14 también se menciona en Hebreos. Y eso fue más de 400 años antes de Moisés y la ley. Nuestro diezmo y nuestras ofrendas deben ser entregadas en amor, y en ese amor es importante forjar una Ujú. disciplina, porque como aprenderemos a dar a los demás, porque cómo aprenderemos a dar a los demás cuando no podemos dar en amor y gratitud a Dios y en Es, fe, ¿no? es También. correcto. Randy Alcorn, autor de más de 40 libros cristianos, dijo alguna vez, mira, el diezmo son las ruedas de entrenamiento para dar. Ahora bien, puede que aún así no estés de acuerdo con dar el diezmo. Está bien, no estamos aquí para obligar a nadie o manipular a nadie. Pero déjanos decirte algo. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, nos declara la actitud correcta de dar. ¿A quién?
a Dios. Esto es lo que Pablo escribe en 2 Corintios 9, 6 y 7. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Solo basta recordar que Dios nos dio lo mejor, no nos dio lo que le sobraba. Entregó a su Hijo unigénito para rescatarnos de nuestra justa condena, perdonarnos y darnos vida eterna en Cristo. Pablo afirma en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No lo escatimó, no lo pensó dos veces. Recordemos que Dios dio lo mejor por nosotros. Y nuestra respuesta, en gratitud a la bondad de Dios, revelará, pues, cuán agradecidos estamos el día de hoy. Y si realmente confiamos en Él, ¿no? El día de hoy nosotros podemos refrendar ese compromiso con Dios como pueblo y personalmente. No a través de una firma, posiblemente, como lo hizo en su momento el pueblo judío, sino a través de la gratitud, el gozo, el amor y el reconocimiento. Nuestro pacto va mucho más allá, la gracia es superior. El reconocimiento de lo que Cristo hizo, sigue haciendo y hará en nuestras vidas. Amén. Amén. Esta es palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Domingo viene. Así es, y los esperamos en Rey de Reyes Zapopan a las 9:30, 11:15 y 1 de la tarde. Y en Rey de Reyes Tezistán a las 10:30. 10:30 de la mañana. Vayamos con gozo precisamente como pueblo, familia, confirmando precisamente ese pacto con nuestro Señor en gratitud a lo que ha hecho y seguirá haciendo. Y no dejemos de tener fe, que la mejor manera de compartir este mensaje de salvación es precisamente teniendo fe. Es correcto. Y viviéndolo día a día. Que Dios te bendiga y guardando y aplicando su palabra, ¿no? Así es. Que Dios te bendiga y ten un excelente sábado. Gracias por acompañarnos y bendecido fin de semana.